que el paciente tiene un montón de infiltrados papilares en las vías nasales y todo el sistema respiratorio, y el diagnóstico es por biopsias. Los adenomas, los amatomas también son tumores benignos, y ahorita vamos a ver sus características. Entonces recordemos que el tumor benigno no invade la estructura vascular, son generalmente exofíticos. Si hablamos de los adenomas bronquiales, no hay forma de hacer el diagnóstico imagenológico ni tampoco broncoscópico si es que no tengo la biopsia. Para que yo le dé el apellido a la tumoración, a mí puede parecer un adenoma únicamente, pero para yo darle un apellido tengo que hacerle el estudio anatomopatológico, ¿no? Tenemos muchos adenomas bronquiales y el paciente cursa con tos, y cuando crece produce silbido. Y produce silbido solo unilateral, y entonces cuando uno lo ausculta el paciente tiene solo unilateral, entonces eso nos puede ir ayudando, pero es porque ya creció. Sin embargo, solo con la tos, en la tomografía los adenomas de 2-3 milímetros no se ven, porque no lo vemos a veces el crecimiento en la vía aérea, ¿no? Entonces tendríamos que tener la broncoscopía virtual que hacen los últimos equipos de tomografía para poder ver, o directamente la residenciación. 80% de los adenomas son de crecimiento lento. Algunos son carcinoides de características, ¿no?, neuroendocrinas, inclusivemente. Otros son adenoquísticos, algunos mucoepidermoides. ¿Quién me da mi apellido? El anatomopatólogo, me va a decir, ¿no? Puede afectar de personas entre 15 y 60 años y suponen la gran mayoría de tumores benignos endobronquiales van a ser los adenomas centrales, ¿no? Yo podría tener una lesión, ay chicos, por acá, allí. Entonces, como un nódulo, una radioacuosidad que no lo defino bien, para eso le hago tomografía o le hago broncoscopía, y obvio que el paciente va a tener tos, va a tener sangrado, va a tener silbido. En algún momento, si se ocluye todo al luz, podrá producir una atelectasia total del segmento comprometido, ¿no? Otro grupo de tumores que es de baja incidencia y que netamente, a pesar de que tenemos algunas características tomográficas que podríamos ver como son las calcificaciones en palomita de maíz, son los amatomas. Los amatomas también son tejido desorganizado, anárquico, múltiple, no solamente tejido pulmonar, puede haber de cualquier otro órgano que se engloba a nivel pulmonar y se considera como una tumoración benigna y que requiere seguimiento tomográfico, ¿no? La incidencia máxima es a los 60 años, más frecuente en los varones, tiene tejido pulmonar desorganizado, pero no solo pulmonar, puede haber incluso allí tejido óseo, tejido grasa, ¿no? Son benignos, radiológicamente se catalogan en la tomografía como un infiltrado que tiene calcificaciones al estilo palomita de maíz. Pero si yo tengo un paciente que tiene factor de riesgo para NM, sí o sí lo tengo que operar. Todo paciente con nódulo pulmonar en fumador pesado se opera. ¿Por qué? Porque yo cambiar el estadio 1 al estadio 2, que son solamente 1 centímetro de tamaño. El estadio 1 es de 1 a 3 centímetros. El estadio 2 es más de 3. El 1A es de 1 a 2 centímetros, el 1B de 2 a 3 y el 1C de 3 a 4. Entonces, miren que solamente cambiar 1 centímetro de tamaño me cambia mi estadiaje del cáncer. Con mal pronóstico, porque la mortalidad, como lo vamos a ver en la siguiente clase, es alta. Es un cáncer más o menos entre el tercer y el octavo puesto, pero es uno de los de más alta mortalidad junto con el de páncreas. Entonces, yo bien tengo un nódulo pulmonar heterogéneo con calcificaciones heterogéneas, y si yo puedo hacerle seguimiento, si soy un paciente que no tengo factor de riesgo, me atrevo a hacerle seguimiento tomográfico. Si soy un paciente fumador pesado, yo no me atrevería a hacerle seguimiento tomográfico porque el estadiaje va a ir cambiando. Ahí prefiero operarlo. No importa que sea un amartoma, lo operé. O sea, lo mejor sería saber qué es, ¿no? Podríamos tener también amatomas endobronquiales que se necrosan con la criobiopsia y se pueden extirpar totalmente.
Otros tumores benignos muy frecuentes son los papilomas. Felizmente ahora por programa de vacunación el 100% de las niñas mayores de 10 años se vacunan. Por lo tanto, la incidencia de cáncer de cervix y papilomatosis en vía aérea va a ser menos. Son múltiples tumores exofíticos a nivel de tráquea, de bronquios, de senos paranasales, y el paciente tiene tos, hemoptisis. Y de tanto que se produce lesiones y crecimiento, hemoptiza. Y el paciente se muere de sobreinfecciones o de broncoespasmos severos. Es muy frecuente presentarse entre los 50 y 60 años. Sin embargo, yo cuando he ido a rotar a México he visto mucho paciente con papiloma en gente joven, desde los 8, 9, 10 años. Se va manifestando a lo largo de la vida, ¿no? Puede afectar cualquier parte de la vía aérea. Bien, si solo vamos a hablar del nódulo pulmonar solitario, y les decía que su importancia radica en el diagnóstico temprano. Si nosotros tenemos ahora, podemos clasificar si bien es cierto nódulo pulmonar solitario o nódulos múltiples. Eso va a depender de cuántas lesiones hay en el pulmón, ¿no es cierto? En la tomografía. Pero si hablamos del nódulo pulmonar solitario, va a ser una lesión única, esférica, que tiene componente pulmonar sano alrededor del nódulo. Y que me interesa ver sus criterios radiológicos, su riesgo individual, para que yo tome una decisión adecuada en el seguimiento. Entonces ahorita vamos a ver cómo el nódulo tiene que medir menos de 3 centímetros. Más de 3 centímetros es una masa pulmonar, por definición, ¿no es cierto? El corte es 3 centímetros. Hay que ver el tamaño, los bordes, la localización, si se cavita, el número, densidad, crecimiento, etc. Mi riesgo individual. Mientras más edad tenga el paciente, más riesgo de NM, sí. Sin embargo, el cáncer que más se asocia a la edad es el de próstata, ¿no es cierto? Pero mientras más edad tenemos nosotros, más riesgo de cáncer en general de todos los cánceres, ¿no? Sexos, generalmente el masculino más que en el femenino, dependiendo de algunas razas, tienen alta transmisibilidad de NMs, el tabaquismo, la historia de neoplasias e incluso de daño pulmonar. Que es importante saber que el nódulo, si bien es cierto, es muy frecuente como hallazgo radiológico, porque por el tamaño no doldría. Si no está pegado a pleura, no duele. Si no está pegado a bronquios, no tose el paciente. Si está en medio del parénquima, aún sea a un quiste de 10 centímetros, como hemos visto, 15 centímetros, ya le puede dar dolor por opresión o disnea, pero por el tamaño. El parénquima pulmonar tiene amplia compliance, por lo tanto, el nódulo pulmonar generalmente es un hallazgo radiológico. Y miren cómo que el 30% de los nódulos pueden ser malignos, la gran mayoría son benignos. La clasificación del nódulo, ya estandarizada por la Academia Americana de Cáncer, va a ser, es un nódulo sólido, es un nódulo subsólido, y su clasificación del subsólido va a ser realmente parte sólido o puro vidrio despulido, ¿no? ¿Cómo yo sé que es un nódulo sólido? A través de la tomografía y las unidades Hansen. Yo no podría ver un nódulo subsólido en la radiografía porque es muy difícil poder identificarlo. Entonces, la única manera de medir si realmente es sólido o subsólido es a través de la tomografía y de las unidades Hansen que podemos ver. Cuando nosotros tenemos un nódulo sólido, en ventana parenquimal se ve también en ventana mediastínica. Cuando nosotros tenemos puro vidrio despulido, en ventana parenquimal se ve, pero no se trasluce en la ventana mediastínica. Y la parte sólida del nódulo subsólido, que es parte sólida y parte vidrio despulido, eso se ve la parte sólida nada más en la tomografía. Si yo tengo nódulos benignos, podrían ser infecciosos, micóticos, la sarcoidosis, las granulomatosis, ¿no? Que podrían corresponder a infecciones, ¿no? Tuberculosis, otras micobacterias, micosis, hidratidosis, filariasis, brucelosis, incluso algunos virus, sarcoidosis, etc. Nódulo reumatoideo, Wegener, etc. Algunos otros tumores benignos, como ya hemos visto, el amartoma, el linfoma, los adenomas, linfangiomas benignos, o incluso infartos pulmonares, bronquiolitis, silicosis, etc. ¿Quién me da el apellido de este nódulo? Solamente la anatomía patológica, ¿no? O sea, yo a veces
podría haber, no sé, un infarto pulmonar, pero si es redondito, definido, 3 milímetros, difícil saberlo, ¿no? Tendría que operarlo al paciente para saberlo. Sin embargo, el 30% de los nódulos, como ya hemos visto, podría entrar a la clasificación de los tumores. Y como vamos a ver en la siguiente clase, ¿es un tumor de células pequeñas o un tumor de células grandes? La gran clasificación de los tumores, ¿cierto? Y dentro de células no pequeñas, yo voy a tener el adenocarcinoma, el epidermoide, células grandes, ¿no? Etc. Generalmente son metastásicos, puedo tener otros tumores también en los nódulos. ¿Qué es importante en el nódulo? Saber que es un hallazgo radiológico. Siempre tenemos que hacerle una tomografía para ver bordes, densidad, calcificaciones, cuánto creció en el seguimiento. Es muy importante la anamnesis, qué factor de riesgo. Si mi mamá tiene cáncer de mama y yo aparezco con nódulos pulmonares, probablemente yo tenga que hacerme una biopsia pulmonar. Si soy fumador pesado, si soy trabajador de la industria expuesto al asbesto, a la fibra de vidrio, puedo yo hacerme de frente una biopsia. Por eso es muy importante qué factor de riesgo tiene el paciente. El tamaño. Se dice que, como ya lo hemos visto y lo vamos a ver en la clasificación del cáncer, nódulos de 6 milímetros toman importancia. 6 milímetros no lo identificamos en la radiografía. Incluso a veces ni en la tomografía se nos pasa de alto porque parece un vasito, ¿no? Entonces, mientras más grande es el nódulo, más riesgo de malignidad tiene. Ahorita lo vamos a ver. Si yo tengo antecedentes de nódulo que lo he seguido a lo largo, digamos el paciente viene en el 2015, un nódulo pulmonar, y ahora 2024 el mismo nódulo, ya no lo estudio, pues, o sea, ya no vale la pena taquearlo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el exceso de radiación también se asocia a cáncer. Entonces, ese riesgo ya sería innecesario en el paciente. Entonces, si mi paciente tiene un nódulo de bordes redonditos, lisos, yo consideraría de repente que es benigno, pero a diferencia que sea un borde espiculado, estrellado, irregular, mamelonado, que tenga un nódulo satélite, yo debería considerar la posibilidad de que es irregular. Entonces, aún sea de 1 centímetro en un fumador pesado con bordes espiculados, yo lo opero, ¿no es cierto? Porque lo está sugiriendo la imagen tomográfica. Entonces, tengo que ver. Probablemente el nódulo tipo 4 sea un estadiaje inicial de un adeno-CA, un epidermoide, según el riesgo del paciente, pero yo tengo que estar segura. Y de repente redondito con contenido líquido es un quiste de 1 centímetro, le doy al vendasol, lo sigo en 3 meses y desaparece, ¿no? Entonces, porque los quistes nos permiten darle tratamiento cuando son muy chiquititos. Si bien, como les decía la otra vez, no existe un corte, no existe tal, podría ser 3 centímetros, máximo 5 centímetros máximo, para atreverme a darle el albendazol. Incluso si no remite, lo opero, ¿no es cierto? Miren cómo acá, una lesión espiculada con nódulos satélites e incluso una cola de cometa, que decimos nosotros, ¿no es cierto? Este de acá tendría que hacerle con y sin contraste y ver, a diferencia de una lesión bien redondita, ¿no es cierto? En la ventana mediastino, todo lo que es sólido en la ventana parenquimal yo lo voy a tener que ver en la ventana mediastino. Y para evaluar mediastino, a diferencia de los vasitos, tengo que ponerle contraste. O sea, no habría forma de valorar, ¿es un vaso o es un nódulo? Le tengo que poner contraste para identificarlo mejor. Si yo tengo ya un nódulo totalmente calcificado del color del hueso, ya no es necesario hacerle seguimiento, ¿no es cierto?, al paciente. Las calcificaciones también nos pueden dar un patrón de malignidad. Si yo tengo una calcificación periférica en un nódulo pequeño, irregular o que sea 2-3 centímetros, debo considerarlo maligno y lo tengo que operar al paciente. Si yo tengo una calcificación central, homogénea o difusa global, yo debo considerar que es un granuloma, probablemente se está calcificando y no necesitaría más seguimiento si ya está totalmente calcificado.
podría tener una calcificación difusa global, granuloma calcificado que podría ser de origen micótico, bacteriano, micobacteria TB, etc. Yo lo dejo ahí. Puedo tener una clasificación laminar o en palomitas de maíz y podría ser benigno. Si tengo una calcificación central también, pero si es periférico en un nódulo irregular, como aquella lesión allá de arriba, entonces yo tengo que considerar que podría ser maligno. Además es una lesión heterogénea de contenido líquido mixto. Quiere decir que hay crecimiento exagerado. Si no es un absceso y no se licuefacta y no tiene síntomas de neumonía, el cáncer está creciendo tanto y hay necrosis central. Por eso se ve estas densidades múltiples, ¿no? No sé si ustedes ven 1, 2, 3 densidades en la ¿no? Todo lo que es densidad líquido es porque hay licuefacción de tejido, ¿no? Entonces, ¿y qué fue? Un adenoceado, creo por ahí, un carcinoma broncogénico. El crecimiento del nódulo es muy importante. Si se replica muy rápido, probablemente infeccioso, ¿no? Porque la neumonía crece también, ¿no? En los sesos. Si se replica muy lento, probablemente mi código de replicación lenta, ¿no? Pero si se replica entre 20 y 400 días, sí podría corresponder a una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, si yo tengo replicación menos de 7 días, muy rápido, benigno, y más de 465 días, muy lento, no cambia en su crecimiento, le tengo que cambiar. Pero acá dentro del crecimiento del nódulo hay un concepto. Este concepto. Si el tiempo de duplicación del nódulo, a pesar de que yo no lo veo grande, yo tomográficamente puedo ver que el nódulo aumentó 26% de tamaño, podría duplicar el volumen global del nódulo. Quiere decir que a pesar de que no es 2 centímetros de crecimiento como tal, pero yo tengo un aumento del volumen en el paciente, se podría considerar así. Eso lo hace inteligencia artificial en la tomografía, porque vamos a ver acá, a ver si es que está la imagen. Entre esta y esta imagen yo podría ver que sí ha crecido, pero a grosso modo veo que no ha duplicado el tamaño, pero volumétricamente ha aumentado el 35% del tamaño, pero volumétricamente sí ha crecido. Tal es así que se considera un crecimiento rápido y en el tiempo de duplicación. Y esa parte del volumen lo hace inteligencia artificial, los programas que tienen las tomografías. Entonces, ¿dónde nos hemos quedado? En el crecimiento. Ya. Entonces, el crecimiento no necesariamente está en relación al tamaño que se puede medir en la tomografía, sino tengo que hallar el volumen de duplicación, en un plano tridimensional. En cuanto a la densidad, mientras más unidades Hansfield tenga el paciente, eso se mide en unidades Hansfield, como lo han visto ustedes en sus estudios tomográficos. Si es 20, 30, negativo es líquido, 40, de 20, 40, 60 es grasa, es menos de 100. Si pasa a los 90, 100 es densidad calcio. Entonces ya está calcificado, yo puedo no seguir, ¿no? Pero depende en una densidad media, mediante unidades Hansfield, podría también determinar. Mientras más afectación hacia lóbulos superiores, tengo más riesgo de malignidad. Entonces los nódulos no calcificados en lóbulos superiores tienen más riesgo de malignidad, mientras que los nódulos en lóbulos inferiores, intercisurales, podrían ser benignos. Como les tiene una calcificación, pero que puede tender a la calcificación. Ahí donde me he ido, chicos. ¿No es cierto? Un granuloma más calcificado, benigno, que yo tendría que hacerle seguimiento en un par de tomografías y ver. Pero este nódulo también de bordes irregulares, con una lesión satélite, no bien definido, tiene que ir en un paciente de factor de riesgo a una biopsia. Entonces, los criterios de probabilidad baja para malignidad es: yo no fumo, soy
soy menor de 40 años, ningún antecedente de cáncer personal ni familiar, el borde es regular, generalmente en lóbulos medios o inferiores, tengo bajo riesgo de malignidad, ¿no? Pero si yo tengo un riesgo medio, podría tener entre los dos grupos, y mi alto riesgo de malignidad en los fumadores pesados, ya les había dicho que sobre 20 paquetes año, el paciente se llama fumador pesado, ¿no? En este artículo consideran 30 paquetes año, mayor de 60 años, que haya tenido antecedente de cáncer, bordes esticulados, a predominio de lóbulos superiores, riesgo alto de malignidad. Si yo tengo un nódulo menos a 2 centímetros, 10% de malignidad, pero si yo tengo un nódulo de 2 a 3 centímetros, ya 80% de malignidad, y mayor de 3 centímetros, miren cómo el tamaño de centímetro en centímetro aumenta el riesgo de malignidad. Entonces, el seguimiento de mi nódulo, si mi nódulo es sólido, no calcificado, pero sólido, miren cómo el menor de 6 milímetros, de 6 a 8 milímetros y mayor de 8 milímetros, o sea, un nódulo que no lo vemos, tenemos que hacer ahí por eso existe la inteligencia artificial, felizmente, ¿no? Porque cuando mandas a tu programa, ahí la inteligencia revisa todo el volumen pulmonar y te da un PET scan. Un PET scan también nos podría identificar algunos nódulos calientes, ¿no? Cuando tienen alto metabolismo. Entonces, si yo tengo un nódulo sólido, menos de 6 centímetros, y yo es simple, no es múltiple, tengo bajo riesgo, puedo no seguirlo, aún sea múltiple, pero son pequeñitos, yo puedo no seguirlo. Si yo tengo un alto riesgo de complicaciones, le hago una tomografía a los 12 meses, porque recuerden, en un año puede duplicar el tamaño, ¿no? De 6 milímetros a 12 milímetros todavía estaría en el estadio 1A. Entonces ahí lo puedo operar y sanar a mi paciente. Ahí tendría que ver si es que ha crecido volumétricamente. Si yo tengo de 6 a 8 milímetros, son milímetros, difícil identificarlo. Yo podría considerar tomografías a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 y 24 meses, casi cada 6 meses, ¿no? Podría considerar. Pero si tengo alto riesgo de complicaciones, sí o sí le tengo que hacer cada 6 meses. Cuando es nódulo simple. Cuando yo tengo nódulos de 6 a 8 milímetros múltiples, le hago cada 3 meses la tomografía, ¿no? Al tercer mes, al sexto mes, podría considerar hacerlo al 18 mes o a los 2 años. Tengo bajo riesgo, y cuando tengo alto riesgo, sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, miren que hasta los 2 años yo tengo que hacer el seguimiento a mi nódulo pulmonar para definir qué voy a hacer. Ya no lo sigo o tengo que operarlo al paciente. Si yo tengo más de 8 milímetros, considerar tomografía al tercer mes, PET scan, criobiopsias, etcétera. Sí, todos los nódulos y los múltiples, ¿no? Tengo que considerarlo. En cambio, en el vidrio despulido o los nódulos no sólidos, si es puro vidrio despulido, cuando es pequeñito podría no hacerle. Aún, chicos, aún el vidrio despulido, que podría ser una neumonía viral, podría ser una neumonitis química, podría ser una colagenopatía o por lupus, y yo tener solo vidrio despulido, debería de hacerle seguimiento. Por eso es muy importante conocer el factor de riesgo de mi paciente, porque le puedo hacer tomografías al sexto mes, a los 12 meses, e incluso miren, cuando es vidrio despulido pueden seguirlo hasta los 5 años, ¿no? Cuando es nódulos subsólido, mixto, menos de 6 milímetros no lo sigo, y más de 6 milímetros, tomografías al tercer, al sexto mes, hasta los 5 años, después una tomografía anual. Si yo tengo vidrio despulidos múltiples o incluso, los subsólidos, chicos, son uno de los nódulos, el nódulo sólido y el nódulo parte sólido, parte vidrio despulido, es el de mayor riesgo para el Entonces sí tengo que hacerle seguimiento. Los vidrios despulidos me permiten todavía poder extender un poquito más, ¿no? Otro tipo de nódulos son los pericissurales, ¿no? Que podrían ser regulares o irregulares. Si yo tengo un nódulo pericisural muy irregular, podría considerarlo con el riesgo de malignidad,
O podría hacerle seguimiento tomográfico también cada 6 meses a lo largo del tiempo, pero se consideran generalmente benignos, ¿no? Miren cómo acá yo tengo un nódulo sólido, un nódulo de puro virus. A mí me parecería tuberculosis, ¿no? Incluso micronódula ahí difusa, hasta le diéramos tratamiento de TB. No sé. Miren acá cómo podría ser una neumonía. Esto semeja a una neumonía, porque es vidrio despulido y sólido. Para eso yo le hago seguimiento tomográfico a mi neumonía. Lo que no se resuelve a la larga lo tengo que seguir, porque el paciente puede tener una coinfección, dolor y venir con esa tomografía, ¿no? Igual, miren que cuando nosotros tenemos un nódulo parcialmente sólido, tengo que medir por separado cuánto mide la parte sólida y cuánto mide el vidrio despulido. La aspergilosis pulmonar invasiva, que lo han descrito la otra vez, también es un nódulo parcialmente sólido, ¿no? A veces son nódulos sólidos, pero de aparición brusca, y le damos tratamiento y desaparece, ¿no? Entonces, porque el paciente tiene fiebre, en un paciente inmunosuprimido, en un paciente oncológico que hace nódulos múltiples, aún sea vidrio despulidos o con algo invertido, yo podría considerar, pero sin embargo ahí podría yo hallar un nódulo parcialmente sólido, ¿no? Luego el puro vidrio despulido y el nódulo sólido. Entonces miren cómo este ya de acá ya se debería de considerar en un paciente con factor de riesgo, que no lo considerábamos antes. De repente por eso todos los cánceres se hace diagnóstico en estadio 3, 4, porque a pesar de que nos llegan estas tomografías, a nadie se le va a ocurrir decir, este es un estadio 1 del adeno-CA, pero sí existen estadios 1 del adeno-CA definidos como parcialmente sólidos. Por eso es el factor de riesgo del paciente, valorar el factor de riesgo. Como les decía, a pesar de que el tamaño no me parece que haya duplicado, cuando hacemos el estudio volumétrico, ya se debería de considerar el tiempo de duplicación. Y se encaja dentro de los 400 días, entre 7 y 400 días, es un NM, ¿no?, de crecimiento. Entonces, miren cómo acá en el 2083 al 84, en un año, miren cómo han cambiado las imágenes, ¿no? Metastásico. Del estadio probablemente acá 2 que tenga, al estadio 4, mortalidad a los 6 meses a 9 meses, ¿no? Altas tasas de mortalidad. Tenemos que hacer las biopsias que podemos hacer con Trucut, guiadas o no, o tomográficamente, ¿no?, que nos permiten hacer el diagnóstico de los nódulos. O lo operamos. El tratamiento del nódulo va a depender de la causa, si es sospecha de benigno, sospecha de maligno, pero si yo tengo alta sospecha de malignidad, no retrasa la biopsia o la cirugía con bordes limpios. Entre la toracotomía y la toracoscopía no existe mucha diferencia. Toracotomía es abrir el tórax y toracoscopía es el VATS, es la laparoscópica, ¿no es cierto? Eso va a depender de la técnica quirúrgica. Creo que ahora todos los cirujanos optan por todo laparoscópico, ¿no? Aunque en tórax hacemos menos laparoscopía que en abdomen, pero es el mismo equipo. Ya chicos, en nódulo pulmonar, sólido, subsólido y no sólido. Seguimiento desde los 6 a 8 milímetros. Si es más de 8 milímetros, cada 3 meses la tomografía con PET scan, biopsias, etcétera, en el factor de riesgo. Si es de 6 a 8 milímetros, cada 6 meses la tomografía. Si es menos de 6 milímetros, podríamos no seguir, como también podríamos hacer tomografías cada 6 meses. Solo recuerden el corte, 6 milímetros, de 6 a 8 milímetros, 8 milímetros. Sólido, subsólido y no sólido. A eso le asociamos el factor de riesgo. ¿Ya? Ya, chicos.